Hola chiquillos, hola chiquillas, ¿cómo están? Les saludo virtualmente utilizando la estrategia de la tecnología para poder seguir avanzando en nuestras clases. Ya les doy la bienvenida a la segunda clase virtual de séptimo básico y el objetivo de hoy día va a ser comprender las funciones del lenguaje. ¿Ya? La clase anterior vimos todo lo que eran los factores del lenguaje y nos dimos cuenta de que teníamos 6 factores fundamentales que son indispensables en todo proceso comunicativo. Para que estos procesos comunicativos se logren, es indispensable que estén el emisor, quien emite, el receptor, quien recibe, el mensaje, que es la información, el código, el canal y el contexto, ¿cierto? Contexto entendiendo que la situación en donde se manifiesta esta comunicación. Pero también es importante entender de que cuando un hablante afirma, o sea, una persona afirma, se expresa, pregunta, ordena, siempre hay una actitud detrás, ¿cierto? Hay una actitud en la intención comunicativa, en la intención de lo que yo estoy diciendo. Y esto está relacionado a las funciones del lenguaje. El lenguaje, además de tener 6 factores, que son emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, tiene funciones. Cada uno de los factores está relacionado con una función del lenguaje. ¿Ya? Les voy a ir enseñando ahora. Les recomiendo que tomen en su cuaderno, que vayan apuntando, ¿cierto? Y vayan escribiendo y los vayan relacionando desde ya para que se les haga más fácil entenderlo, ¿ya? Em, para comprender estas funciones es necesario conocer los elementos o los factores, que son emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, y así va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan entender el proceso comunicativo en una conversación entre dos personas o más. ¿Ya? Entonces, así como existen los 6 elementos de la comunicación, también existen los seis también existen las 6 funciones del lenguaje. ¿Cuáles son qué significan funciones del lenguaje? Para definir las funciones del lenguaje, lo podemos hacer con el término de que son los objetivos o los propósitos que se le da al lenguaje para comunicar. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos que son las funciones o el propósito que tiene el lenguaje para comunicar, entendemos también de que hay 6. Primero, la función emotiva, que consiste en que el emisor hace referencia a lo que siente, ¿ya? A su yo interior, a que predomina lo que él siente en ese momento por sobre cualquier otra situación. Por ejemplo, estoy muy cansado. ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué gusto verte! ¡Qué rico el postre! Si se dan cuenta, todas esas afirmaciones están enfocadas netamente en lo que siente la persona misma. Esa función, que es la primera función emotiva o expresiva, ¿ya? Tenemos la segunda función que se llama función apelativa o conativa. Ya la función apelativa consiste en que el receptor, es decir, la persona que recibe la información, predomina por sobre todos estos factores. ¿Ya? Pues la comunicación está centrada en el tú, en la realización de un acto o una respuesta. Es decir, ¿por qué está enfocada en el otro? Porque se enfoca en que el otro reacciona a lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, Andrés, cierra la ventana, por favor. ¿Alguien me puede acercar el azúcar? Yo estoy esperando que alguien reaccione para que me traiga el azúcar. Por lo tanto, el mensaje es como para la otra persona. Pedro, haz el favor y tráeme el café. ¿Trajiste la tijera? Cierra la puerta, por favor. Todas estas afirmaciones están pensadas en que el otro reaccione, ¿ya? A diferencia de la expresiva, que estaba enfocada en yo, a mí me gusta, me duele la cabeza, me gustó el helado, me hubiese gustado que ganara el Real Madrid. Esa es la expresiva. La apelativa apela a que el otro haga algo, ¿cierto? Tenemos la tercera función, que es la función poética, y se utiliza cuando se busca la belleza en el mensaje. Ya yo puedo decir algo súper simple, pero lo voy a tratar de decir de la forma más poética posible. Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando la abrazas y te olvidas del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo. O el que quiere celeste, que le cueste.
bien vestido, bien recibido. Son como frases que quizás nosotros hemos escuchado en algún momento, pero uno las trata de decir como una forma más poética, más graciosa, más bonita. Esa está relacionada, esa forma de hablar está relacionada con la función poética. Tenemos la cuarta función, que es la función metalingüística, y que esta, como dije bien, metalingüística, y que esta se centra en el lenguaje mismo. Es decir, yo utilizo el lenguaje para hablar del lenguaje. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra melancólica? Ahí estoy haciendo una pregunta de lenguaje, ¿cierto? Otra afirmación, ambiguo es sinónimo de incierto. Estoy hablando como de lo que significa la palabra, por lo tanto estoy utilizando el lenguaje para hablar del lenguaje. Correr es un verbo, esa es otra afirmación. Em, Otro ejemplo, ¿qué significa la palabra canalla? Cuando yo hablo directamente del lenguaje, para dar respuesta a ese lenguaje, estoy hablando de la función metalingüística. Otro ejemplo, la palabra vela tiene dos significados. También estoy hablando del lenguaje. Esa es la función metalingüística. Yo utilizo la lengua para hablar del propio lenguaje. 5. Tenemos la quinta función fática. Consiste en iniciar o interrumpir o continuar o finalizar una conversación. Por ejemplo, aló, hola, hasta luego, nos vemos, perdón, espera un momentito. Como le decía, hablábamos de ¿me escucha? ¿Me entiende? ¿Me está escuchando? Todas esas interrupciones están relacionadas con la función fática, ¿ya? Y tenemos la última función que se llama función referencial y se produce cuando el emisor utiliza el lenguaje para transmitir una información. Por ejemplo, mañana salen temprano todos los niños del séptimo básico. Esa es una información, ¿cierto? Por lo tanto, está relacionada con la función fática. Otra información, el barco navega con el viento. Yo sé que es así y estoy entregando esa información porque es verídica, ¿cierto? El chocolate es café. Es una afirmación y es una información que le estoy entregando al otro. Entonces, esa es la sexta función. Si ustedes se dan cuenta, hay 6 factores: emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, y 6 funciones del lenguaje: emotiva, apelativa, conativa, referencial, metalingüística. Están las 6, ¿cierto? Entonces, para hacer un resumen, tenemos 6 funciones. Función expresiva, que consiste en expresar emociones, sensaciones, estado físico. Y su factor predominante es el emisor. Ejemplo, ¿qué ojos más lindos? Tenemos la segunda función, que es la función conativa o apelativa, y incita o influye a que el otro haga algo, ¿ya? En eso consiste. Y su factor es el receptor. Es un ejemplo, cuelga tu mochila. La tercera función es la poética y consiste en que se representa en texto literario, en la publicidad, que busca alterar el lenguaje para que se vea más bonito, ¿cierto? Y está centrada en cómo se dicen las cosas. Su factor predominante es el mensaje y un ejemplo, el verano ha llegado, todos estamos maravillados. La cuarta función es la referencial, que representa objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos concretos e ideas. Su factor predominante es el contexto y un ejemplo es mañana es miércoles. La quinta es la función metalingüística, que se refiere, que consiste en referirse al código mismo, es decir, al lenguaje mismo. Su factor predominante es el código y un ejemplo es ocaso significa puesta de sol. La última función es la función fática, que consiste en abrir, cerrar o mantener una comunicación y su factor predominante es el canal. Y un ejemplo es ¿me amas? Si ustedes ven, ahí están los 6 factores relacionados con las funciones del lenguaje. Yo voy a enviarle una guía para que ustedes puedan trabajar reconociendo los factores del lenguaje y las funciones del lenguaje. ¿De acuerdo? Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme a mi correo y así yo les puedo responder de forma óptima. Un besito, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase.